siento que ahora es el momento en el que el rap argentino es argentino 100%. En los años me di cuenta que era un nepo baby, no económicamente, desgraciadamente, pero sí en lo cultural. Pero el slow. Amaro, Charlie, todos. Ahí tiene una foto conmigo así, a todos les vomité encima. ¿Quién es Duki o qué representa para vos Duki? ¿Qué le decís? Lo grande que la gente ve que es, todo ese peso, él lo siente arriba de él. Y para mí lo hace humano. Realmente ahí sí le debo mis primeros oyentes y mis primeros tickets reales. O sea, fue gente que probablemente me descubrió a través de él diciéndole, escucha a este pibe. Supongo que siempre fui un ser insaciablemente curioso. Hay que saber las reglas para romperlas. ¿Para vos dónde está la magia? Primero pensé en el amor, después pensé en el misterio. Dano, ¿cuál es tu búsqueda hoy? ¿Cuál es mi búsqueda hoy? Looking for the perfect beat. Buscando siempre el sample perfecto. Es como una obsesión que tenés, ¿no? Sí, tenemos. Ahora mismo vengo de estar con Mir Nicolás y con Ergo Pro, que me lo traje de Madrid, y con DJ Sweat. Estaba él, entre samples que él ya había previamente digueado, mostrándonos cositas y como eligiendo de la elección, y siempre buscando el pedacito mágico. Ya te iba a preguntar en detalle de eso, pero quería arrancar por una pregunta tan sencilla como complicada de si sos español o argentino. Soy argentino porque nací acá. Soy argentino porque mi familia es argentina. Soy argentino porque mis raíces y lo que siento como hogar, de alguna manera, el único lugar que cuando pienso en casa es la casa de mis abuelos y es acá. Pero también soy español porque me hice adulto en España. Toda la música que hice la hice desde España. Mi colectivo, mi crew, mi gente, mis hermanos, mis day ones, está todo en España. Entonces yo me siento un poco de las dos cosas. En raíz o en casa es Argentina porque es lo que, aunque yo fui a la escuela allá, llegas a casa y tu vieja te habla en argentino, la comida, ¿entendés? La tele, mi viejo ponía partidos de Boca y dibujaba en el teletexto cómo iba Boca en el campeonato. Yo qué sé, son cosas que, aunque uno crece en otro país, llegas a casa y creo que a todos los inmigrantes les pasa eso. Pero ¿A qué edad te fuiste? 6. 6 años. Pero mi viejo se quedó acá, mis viejos se habían divorciado cuando yo tenía un año así. Entonces mi viejo, en vez de pasarle mensualidades a mi vieja, me pagaba un pasaje al año. O sea, 2 pasajes al año, perdón, en las vacaciones de la escuela. Entonces pude mantener el contacto, no perdí el contacto con mis primos, con la familia, después con los amigos del barrio que hice en Almagro y eso. O sea, como que no es que me fui y de repente volví. Nada, quiero arrancar por tu mamá, que digo, fue una voz muy fuerte en una época de la Argentina y nada, que cuentes un poquito quién es y tu mirada sobre ella, ¿no? Bueno, mi vieja fue, no solo ella, sino el resto del grupo fueron 4 minas. No sé si técnicamente es el primer grupo completo de mujeres así, pero creo que fue de los primeros así que eran también compositoras e intérpretes, insisto. Igual había otros grupos y eso, pero creo que en los 80 sí fue como de los primeros. Y eran 4 minas que tocaban, que componían, que la estética creo que era como muy moderna también, estaban muy en la última de ese momento, con el diseño, con el vestuario, ¿no? Como que ya era un poco ese pack, como que definió, si queremos por ahí podría definir un poco como lo que fue la música a partir de ahí antes, ¿no? Como que por ahí antes era más la música y por ahí como la parte estética no era tan relevante, y siento que a partir de los 80 como que... Es que si la ves es muy actual todo. Es curioso, pero porque entró el factor visual, entraron los primeros videos, ¿no? Como que siento que fue como un cambio así drástico y nada, fue un grupo muy fuerte, se llamaba Viuda e Hijas de Rock and Roll, y nada, tienen temas que creo que acá son como bastante clásicos y nada, increíble. Mi viejo también bajista, que laburó en el primer disco de ellas y después transicionó más al jazz fusión y a
a la música latina también. Mi viejo fue muy loco de la música latina, que fue un poco una suerte que yo tuve en casa de tener ritmos que por ahí no eran tan comunes acá. Y tener ese tumbao y tener un poquito esa cosa más puertorriqueña y cubana sobre todo. Mi viejo conectó mucho con el lado cubano y la pareja de mi viejo también, la mamá de mi hermana, es una de las jefas en cuanto a la danza afrocubana acá. Es una mina argentina, flaca, alta, de nombre y apellido italiano, ¿entendés? Y es muy loco, fue una bendición para mí poder tener eso. A ver, corregime si tengo bien el dato. También quien estaba cercano era Gonzo Palacios. Correcto, Gonzo fue la pareja de mi vieja cuando mis padres se separaron y es mi otro papá, físicamente ejerció 15 años como mi padre y después se separaron, pero lo sigue siendo emocionalmente, es mi otro papá. Saxofonista de Los Redondos, para Saxofonista de Los Redondos, de Soda, de los Twists, de Charlie, sí, los famosos clips, no sé si son de obras o sino que está Charlie que hace los dinosaurios y no sé qué, y está él con un melingo y tiene 19 años, o sea, muy loco. La verdad que siempre digo que con los años me di cuenta que era un nepo baby, pero no económicamente, desgraciadamente. Desgraciadamente no en el lado económico, pero sí en lo cultural. Y es como me di cuenta que realmente esa era la herencia que tengo y que recibí y que es maravilloso y que no me abrió puertas directamente en el rap o en la música que sí hacemos, pero sí me abrió puertas, supongo que internas, o me dio ya oportunidades desde chico en lo emocional, ¿no? De que hacer música no fuera algo alienígena, que sé que le pasa a mucha gente, ¿no? Obvio. O sea, quiero ir ahí, pero me parece que no me quiero saltar un eslabón, que es tu abuelo. O sea, yo flasheaba con la armónica de Hugo Díaz y cuando me entero que es tu abuelo digo, es como que me estalló el cerebro. Pero también digo, contá quién era, o sea, el mejor armoniquista de la Argentina de la historia, digamos, ¿no? Se conoce así, sí, yo no tuve la suerte de conocerlo en vida, él falleció cuando mi mamá era bastante joven, creo que tenía 15 o así. Pero me quedó su música, obviamente, y mi abuela gran cantante también, que era parte del trío que tenía con Domingo Cura, que también que era uno de los grandes percusionistas de Argentina y un poco uno de los que llevaron el sonido del bombo legüero afuera de Argentina, digamos, ¿no? Como a Estados Unidos, tocó con El Gato. Hace poco me encontré un video de él tocando con El Gato en un rooftop de Nueva York y tipo diciendo, ¿qué hacía acá mi abuelo en un rooftop de Nueva York tocando el bombo? Loquísimo. Es muy loco, qué loco eso, que veas videos y encuentres familiares. Sí, nada, muy loco. La verdad que sí, es una bendición, no tengo palabras para escribirlo, pero sí, fue muy lindo crecer con eso y ellos venían del folclore, venían de Santiago del Estero, familias muy pobres, mi abuelo sobre todo, pero aunque para el mundo, entre comillas, se desarrollaron en el folclore, mi abuelo sobre todo tenía como un amor por el jazz y por la música negra muy, muy loca. Mi abuela también, que insisto, supongo que era peculiar. Bueno, o igual no, igual la música era de los músicos, ¿no? Total. El hecho de tener una familia, una madre cantante, un padre con el saxo, un abuelo armoniquista, me imagino que te ha llevado a una niñez o adolescencia en lugares random con artistas, con, ¿no?, una especie de circo que... Sí, o sea, me refiero en la infancia no tanto porque salimos, o sea, me refiero cuando era bebé, sí, o sea, tengo fotos con todas las leyendas de acá sujetándome así, todos. ¿Con quién? A ver qué recuerdas. Calamaro, Charlie, todos. Ahí tiene una foto conmigo así, a todos les vomité encima. Todos me recuerdan, vos me vomitaste, todos me recuerdan, vos me vomitaste encima. A todos. Pero nos fuimos con yo tenía 6 años, no tengo recuerdos de nada de eso. Entonces, ese tema del nepotismo y del nepo baby cultural, yo me fui dando cuenta más adelante porque los privilegios de mis viejos ser quienes eran no me sirvieron en España a mí, porque ahí no había, o nadie conoce a mis abuelos en España. Claro. Ahora me pasa a mí cuando vuelvo acá que voy a
voy a Ion y estoy con el portugués y es como, y hay una foto de, o sea, lo primero, hay una foto de Domingo, mi tío, en Ion. O sea, empecemos por ahí, como que hay cosas que acá sí tienen un peso, o estoy con gente grande que no tiene nada que ver con el rap, la música urbana. Cuando decís Domingo, decís que Domingo. Domingo Cura. Domingo Cura es mi tío abuelo, que es un poco la figura que era mi abuelo, porque yo a Hugo Díaz, mi abuelo, no lo conocí en vida. Entonces, mi tío abuelo era como el que ocupaba ese lugar del abuelo por el lado de mi vieja. Y todo eso, ir descubriendo que de repente, no, todos los discos de Mercedes, tipo, no sé, suena un tema de Mercedes Sosa en cualquier película y la percusión es Domingo Cura, 99,9%. O sea, en la última de la de Project Hail Mary hay pues ese es mi abuelo. ¿Entendés? Esas cosas me pasaron de adulto más. Cuando vivía en España, no. O sea, como que el hecho de que mi vieja hubiera sido acá quien era, allá no me sirvió como para acceso a Sony o acceso a lo que sea. Pero sí, eso, te encontrás mucho material. Pero mucho... cuando vengo acá es cuando me golpea más. Y sobre todo cuando gente grande me viene, yo escuché a tu abuelo, o yo escuché, tu abuelo no sé qué. Eso no me pasa allá. Eso me pasa solo acá y es como que despierta esa movida loca. Y lo que te decía que eso, que mi abuelo todos los discos y todo, pero mi abuelo es de una generación en la que acá la dictadura, casi todas muchas filmaciones de ATC volvían a grabar arriba de las cintas. Entonces ellos salieron en la tele un montón de veces, pero todo eso murió. No hay mucho archivo, prácticamente no hay casi nada de archivo de mi abuelo. Y yo nunca lo había escuchado hablar, o sea, nunca lo había visto y escuchado hablar. O sea, había escuchado algún momento en el que él dice de fondo, Changuito, no sé qué, y va a la tercera o algo así de fondo. Y había 1000 fotos y todo, pero nunca había visto un video ni lo había escuchado hablar. Y hace unos años alguien subió, esto es muy fuerte, un video de Aníbal Troilo, en Barajas, después de unos shows en Barajas, volviendo para Buenos Aires, lo agarró un entrevistador de la Argentina, de acá, bueno, ¿qué les parece España? Que esto, que lo otro, no sé qué. Bueno, muy bien, acá con mi mujer, no sé cuánto, y estuvimos también con Hugo, y hace así la cámara, y aparece mi abuelo, y yo dice, así, y se pone a hablar, tirando berretines, acá con el gordo, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, tipo gastándolo a Troilo como si, o sea, increíble, cagado de risa, siempre haciendo bromas. Sí, compartimos todo eso. ¿Y a vos qué te pareció, Hugo? No solo Toledo, sino el festival y todo. Bueno, sí, en fin, hemos tenido la suerte de que hemos tenido muy buena concurrencia, los aplausos han sido maravillosos, todos los argentinos se han portado muy bien, sobre todo el equipo tuyo también, que ha estado por todas partes, hemos estado en una faena, ayer en Toledo con el gordo, nos hemos impresionado sobre todo, la vista de Toledo es maravilloso. Y fue muy emocionante a través de un video de YouTube ver a tu propio abuelo. ¿Eso lo viste hace poco? 2 años, ponele, sí. Muy fuerte. Nunca lo había visto, o sea, sí su foto, sí su voz en un disco, nunca... ¿Cuál es la sensación? Es loco, hermano, es loco, y lo ves y reconoces cosas de tu vieja, gestos de la cara, yo qué sé, cosas de cómo sonríe o no sé qué. Fue fuerte, en un 15 segundos de un video. Búsquenlo, busquen Troilo en Barajas y van a ver a mi abuelo, es fuerte. Yo te veo como una especie de puente entre países, puente entre generaciones, puente hasta entre ritmos, entre música, como productor también un puente entre la creación y el artista. No sé si vos tenés esa noción de lo que representás, ¿no? Porque para una generación representaba mucho, en el sentido de que fuiste quizás, si Duki o Easy no te veían, quizás un movimiento no existía. Puente hacia algo nuevo también fuiste. Es muy difícil hablar de uno en tercera persona, pero... Es difícil. Es muy difícil. Yo lo que te puedo decir, por ejemplo, es que de quien yo aprendí, mi OG, como se dice en el hip hop, mi sensei, digamos, o mi figura paterna cuando entré en la industria y en la música con 17, 18 años, un tipo que se llama Killer B de Madrid, que es una leyenda tanto musical y en la industria como en las calles también, en los 90, persiguiendo nazis con los movimientos de afrohispanidad y con los negros de Madrid, que que yo ni vivía en Madrid, pero que en una época muy dura, que había mucho fascismo y había mucho nazi en Madrid, y ellos salían a defender las calles, y Killer, él a sí mismo, desde un punto de humor y desde un punto de, supongo que cierta frustración transformada, él se autodenominaba el hombre puente. Yeah. Y él me decía, a mí, como que él decía, joda, pero digo, a mí no me dan mis flores, pero yo soy el hombre puente y mucha gente sabe que yo conecté a tal. Y él lo decía porque en esa época por ahí no había tantas estructuras o formas como para poder devolverle a la gente lo que aportó, ¿no? En el underground. Y él se denominaba a sí mismo el hombre puente, shout out a mi hermano Killer B, mi OG, que me enseñó
un montón de cosas. Así que bueno, supongo que de alguna manera por ahí, indirectamente, heredé eso. Pero ahí tocaste un punto también de tu formación. Sos como una persona como muy formada en muchas aristas artísticas, digamos. ¿Eso tiene que ver con una avidez de que consumiste de todo, pateaste mucho la calle, te juntaste con mucha gente? Porque digo, no solamente es la música, sino todo lo que rodea a la música, ¿no? Yo creo que, supongo que siempre fui un ser estúpidamente curioso, o sea, insaciablemente curioso. Yo me considero espectador antes que ejecutor, o oyente antes que músico, observador antes que diseñador. O sea, me refiero como que siento que todas las cosas que yo hago, si las hago mínimamente bien, es porque antes fui un observador, un fan, un oyente, un ultra enfermo. O sea, hasta el punto de... a mí lo que me sacia es entender, realmente. Yo no, yo veo una película una vez y no, es raro que la vuelva a ver. ¿Entendés? Como leo un libro una vez, es raro que es como... esto lo entendí, soy un bibliotecario. Me gusta ver, entender y archivar. Y en mi cabecita hay un palacio mental, una biblioteca gigante de Alejandría y un montón de minidanos que suben escaleritas y... A ver... Esa es mi cabeza. Y me gusta entender y archivar a lo siguiente. Entender, archivar a lo siguiente. Eso es lo que me satisface realmente. Entonces, y soy hijo y nieto de músicos y eso me dio el privilegio de que no se... Igual ni siquiera me dijeron hacelo, pero el hecho de que eso existiera ya es un privilegio. Saber que es una posibilidad es un privilegio. Eso es lo que te quería preguntar. Digo, si yo voy a tu compu hoy, ¿qué encuentro? Igual lo que más hay en mi compu, mucha referencia. No soy de Pinterest, no tengo una cosa en la que tengo la referencia, yo todo lo que me gusta lo arrastro al escritorio, me lo guardo. Hay muchas imágenes sueltas hay como islitas, podrías hacer un escritorio como islitas, bueno, imágenes de cosas que quiero para hacer remeras, imágenes de referencias para un flyer, imágenes de un fotógrafo para referencia para otra cosa, hay como clústeres de imágenes que voy a... Pero lo compraron, pero seguro lo van a mandar de préstamo a otro club para que se forme. Pero vos sí que le das con... ¡Ey! ¿Todo bien? Ah, ya lo mandaron. Las dos primeras me gustan. Vamos a llevarlo a Mickey McDonald. Vamos a llevarlo al Yacht. Vamos a llevarlo al pero en slow. ¿Sabes? A mí lo que me llama la atención es la data que tenés. Digo, voy a contar una cosa que no sé si vos te acordás, pero en el 2024, creo que fue, sí, 2024, cuando fue el camp en Madrid, vos estabas trabajando con Lara y en un momento yo entro ahí a ver qué estaban haciendo y vos me decís, ¿a qué suena esto? Y me pones un poco de esa canción y yo te digo, rock nacional los 80. Y me dices, este es el platillo, esta es la batería que usó Charlie en tal disco y fuiste a buscar y sabías bien cuál era. Y yo dije, este está enfermo, en serio. Tenés el nivel de detalle de mucha data, digo. Lo que te puedo, insisto, hablar de una en tercera persona es horrible. Lo que te puedo decir, por ejemplo, de la cultura del digging, y estar buscando samples todo el rato,
creo que te va acercando un poco a la definición de los sonidos en cuanto a las épocas. Ponerle, estar buscando cuando estás buscando mucho en una época, una sección, te das cuenta de lo que se repite a través de países y todo. O sea, un disco de 68 suena muy parecido en Argentina que en París, que en Estados Unidos, porque los instrumentos que había eran los que había, los sintes que había eran los que había, y en la historia de los sintes al principio hay 4 sintes, después hay 6, después es exponencial, con lo mismo con las cajas de ritmo, al principio hay 2, después hay 8, después hay 16. Entonces, hay un punto en el que escuchás y reconoces porque sabés que eso se usaba en esa época. Algo muy evidente que por ahí la gente puede entender siempre que sale de los 80 con las reverbs, ¿no? Esa es una cosa general, las cajas, ¡pa! ¡pa! Bueno, ese detalle que por ahí sí la gente puede reconocer más fácil, eso pasa con todo. O sea, desde el hi-hat, desde el sonido del piano, porque el Yamaha fue el primer piano eléctrico, entonces el piano de los dinosaurios es el Yamaha, pero porque es el que había. Claro. No es que Charlie eligió ese entre 15. Claro, ese que en ese había momento un piano estaba. eléctrico. A los 5 años había 7, o lo que sea, pero en ese momento había uno. Entonces eso también son como en el cine también, ves una película y por las ropas o por los autos podés reconocer más o menos de qué década es, ¿no? O sea, ves, no, mira el estilo de peinado, o las mujeres usaban esto, no sé qué. Puedo hacerme una idea de la época en la que es, ¿no? Y con la música es lo mismo, hay que dedicarse a eso, obviamente, pero sí, yo creo que es esa cosa bibliotecaria que me encanta y el digging te lleva a eso. Eso, contame qué es el arte del digging. El digging es, ¿cómo definirlo de la manera más rápida? Es el buscar ese pequeño momento en una canción, que pueden ser 2 compases, pueden ser 4. Digging significa escarbar en inglés. La frase entera es digging in the crates, que es excavar en los cajones, porque los vinilos en las tiendas americanas se ponían en los cajones donde venía la leche, donde venían las botellas de leche y se usaban para poner, como en la frutería, los de madera, pero de plástico. Y en Estados Unidos, los DJs primero y después los beatmakers todo el tiempo buscando, o sea, toda la música que hacemos sale de samples, sale de vinilos originalmente, después, bueno, internet o CDs o lo que fuera, pero originalmente todo sale de vinilos. Entonces, es muy fácil agarrar la parte evidente que todo el mundo puede agarrar. Es muy fácil agarrar la intro de un tema reconocido que sonó en la radio. Lo difícil es darle una vuelta que nadie espera, lo difícil es transformar o darle otra vida a un pedacito de una canción que por ahí fue ignorada durante 30, 40 años, que no la banda, sino esa música, esa canción o lo que sea, quedó ahí, un tema 7 de un disco que, ¿no? Y desde la ausencia de medios, obviamente, de los afroamericanos, los latinos y toda la gente de Nueva York, de donde sale esto, desde no tener acceso a una banda, a una guitarra, a una batería, a nada, y decir, bueno, tengo esta maquinita, tengo una bandeja y tengo vinilos que quizás fui a robar incluso, ¿no? O mandé a un pibito a robar. Con lo mínimo hacer lo máximo, ¿no? Y de la cultura de los loops. Yo sé que desde afuera, como que fueron años, de 20 años, solo están haciendo loops y no sé qué. Y, hermano, hay que encontrar eso, hay que contextualizarlo, hay que ver que en eso hay una magia y que esa cosita puede durar 3 minutos y medio. Y cómo transformar eso en algo que, ¿entendés? Tipo, hay algo. Entonces sí, toda la cosa de los derechos y todo eso, bueno, de la industria tienen que encargarse de eso, y si la industria lo tiene que regular, lo tendrá que regular, y si las disqueras tienen... Ok, eso es otra conversación, el tema de los derechos y toda esa movida, que me parece una conversación legítima. Pero el digging para mí es la movida de estar siempre buscando algo, y para mí es el diferencial. Hay que escuchar mucho para saber cómo diferenciarte, tenés que conocer cómo se hacen las cosas para romperlas. Hay que saber las reglas para romperlas, claro, digamos, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en Argentina... El primero, sobre todo, que Darte y K, para mí, de los primeros que realmente empezó a hacer beats que a mí me sonaban realmente a un nivel internacional y que no estaba intentando solo sonar como otra gente, sino que tenía un estilo propio. Y después con Mir Nicolás nos conectamos mucho con la búsqueda con la obsesión de buscar samples argentinos y de buscar en la música argentina estos momentos que suenan a los samples que buscan los americanos. No samplear directamente algo que uno reconozca, o samplear Sumo. ¿Entendés? Es como, ¿dónde estaba la gente que estaba haciendo esa música acá? La misma música que samplean los yankees, que buscan ese jazz fusión, que buscan esas fusiones de los 70, que es donde más... Eminem sampleó a Spinetta. A eso voy. ¿Por qué ellos lo hacen y nosotros no? Claro. Porque ellos ven en nuestra música, y en España pasó lo mismo. Alchemy sampleó a Rafael y a Camilo VI 15 o 20 años antes de que un beatmaker español hiciera eso, por ejemplo. Porque siempre los hispanos creo que tenemos una especie de menosprecio inconsciente a esa... O igual no es menosprecio, es como que no pensamos que hay eso acá. Claro.
y lo aprendimos de los yanquis, y los yanquis amplían músicos afroamericanos, o franceses, o japoneses, o italianos, o lo que sea, entonces vamos a eso. ¿Vos sentís que hubo un momento, un punto de quiebre donde el rap de habla hispana quebró esa paternidad con lo americano y empezó a pensarse a sí mismo? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es creo que cada país lo va haciendo en su momento. Por ejemplo, yo siento que personalmente en Argentina ahora el rap, y cuando digo rap, hablo de rap, no hablo de trap, ni de drill, ni de plug, hablo de rap estricto. Siento que ahora es el momento en el que el rap argentino es argentino 100%. Eso es sobre los hombros y los adoquines de todos los que fueron poniendo antes. Obviamente, nada es de un día para el otro. Pero ahora escucho rap argentino y la jerga es argentina, las palabras, el delivery, la manera en la que la gente es muy argentino y eso me gusta. Te iba a preguntar, porque vos tenés esta cosa de ser argentino, pero de la mirada de afuera, de si tuvieras que definir ese rap argentino, ¿cómo lo definís? ¿Qué tiene? Para mí el mayor diferencial es el argot. Creo que tenemos uno de los argots más amplios dentro de Latinoamérica. Quiero decir, el lunfardo, tenemos un argot que viene 100 años o más de 100 años acumulándose. Y yo no soy lingüista, obviamente, pero me refiero, hay diccionarios de lunfardo desde hace cuántos años. O sea, solo en el mundo del tango, solo eso ya es un mundo. Sumarle el mundo de la cárcel, sumando el mundo de los barrios, sumando el mundo de la cumbia, sumando el no sé qué. Todo eso hace un... O sea, yo creo que alguien podría escribir Bueno, Malandro de América es bastante conocido por eso, por utilizar esa jerga de la calle que por ahí un español, ¿cuántas palabras podría entender de ese tema? ¿Entendés? A menos que alguien le explique o se ponga... ¿Hay alguna que te resuene hace poco que la descubriste y decís, ay, me fascina este? H de Perra, por ejemplo, en el último disco dice... y yo no me hago cargo de sus berres de gonca. ¿Cómo le explicas al tipo? Tenés que explicarle el berre, tenés que explicarle berre de berretín, qué es un berretín, gonca, cago, o sea, es como, ¿entendés? Berres de gonca ya es como, y eso lo rimó perfectamente todas las sílabas con otra cosa, o sea, claro, ahí tenés que sentarte con alguien y decir, bueno, te voy a explicar, te presto un diccionario de lunfardo, mañana, como, pero eso, o sea, como que se pueda construir desde ese lunfardo, desde ese berretín, desde esa palabra y con individuales de cada zona. Eso creo que es una de las máximas riquezas, como no intentar como lavar la argentinidad. Al contrario, como esto es lo que somos. Yo vengo de Almagro, 964 Vascona, a la vuelta del Duco, esquivando yonkis en la puerta del Duco. Salís con un proyecto nuevo que es muy particular. Contame cómo nace ese proyecto. Mira, realmente nace del amor más puro y duro, fan, como te digo antes. Yo me considero fan antes que nada y hace mucho que no me pasaba que hay tantos rappers que me gustan, no desde... O sea, va a sonar muy prepotente esto que voy a decir, pero no desde, lo están haciendo bien, sino, like, fuck. Like, wow, quiero poner, tipo, me lo quiero poner, voy a salir a la calle y voy a escuchar este disco de este pibe que tiene 10 años menos que yo, 15 o 20, ¿no? Como, wow, eso no me pasó mucho en la vida y ahora está pasando. En España lleva un tiempo pasando, acá en Argentina eran casos puntuales, insisto, dentro de exactamente mi movida, no digo en general, digo exactamente de esta movida, ¿no? Acá siento que eran casos puntuales de vez en cuando y ahora hay como hay una cosa, hay una especie de movimiento. Y cada vez que vengo me muestran más pibes y pibas que rapean increíble y digo, wow, bien, ya está, ya se ha entendido, ya no es la fase de entender. Ahora estamos en la fase de aportar. Eso me encanta. Bueno, están ustedes, ellos. Entonces, claro, de repente tengo a Nico, que me parece leyenda viva ya, con 30 recién cumplido, para mí ya es una leyenda. H de Perra, que es como el MVP de la temporada, que de repente... como que este pibe, cómo escribe así de una manera completamente impredecible de alguna manera, o no sé, como que no... Siento que de los cuatro es como siento que por ahí Cero, Nico y yo, por ahí tenemos una cuestión estructural más parecida y que H de Perra como la manera en la que entra en el ritmo, la manera en la que encara, dónde elige empezar, dónde pone la primera sílaba. Yo nunca lo haría así y eso me fascina, porque es increíble, ¿entendés? Pero... Y Cero, obviamente, que es un fenómeno, que es una apisonadora, no sé cómo decirlo, como esa aplanadora que es una locura, ese guacho es una locura y siento...
hay una cosa en el rap y en esta cosa que hacemos nosotros como que no está academizado esto. Y igual la gracia es que no lo esté, pero entonces no... O sea, como que no hay una manera, o sea, tipo, ¿qué es lo que te dice que está bien o lo que está mal? ¿Dónde está el baremo de rapear bien o rapear mal? Entonces, la única cosa que hay es la experiencia, el escuchar, el comparar, el medir en base a los que son los grandes o los que han sido los grandes y las grandes de antes, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que que por lo general los rappers no nos contamos, no nos decimos. Tipo, los rappers a otros rappers no les enseñan a escribir o comparten su método de escribir. O yo escribo así. ¿Vos cómo escribís? ¿Vos pones 16 líneas o haces todo así? ¿Separás las sílabas? ¿Cómo? Eso no lo sabe nadie, de nadie. Es muy loco eso. Los músicos todo el tiempo se pasan partituras, se enseñan trucos, se enseñan movidas, ¿no? Por lo general. Los raperos no nos contamos nada. Es muy loco eso. Todo es autodidacta y todo es para uno y hay un poco de recelo de ¿por qué te voy a contar esto que a mí me costó tanto aprender? ¿Por qué te lo voy a regalar a vos, no? Entonces, para mí, del otro lado es decir, wow, qué loco, sin saber nada de la vida de estos pibes, estoy entendiendo, o sea, me refiero, es tan difícil hacer lo que están haciendo que sé mucho sin saber nada. Claro. No lo digo desde la prepotencia de ser sobre tu vida, sino vos tenés que haber entendido muchas cosas para llegar hasta acá. Hiciste muchos deberes, hiciste mucho trabajo. Claro, la experiencia te da a reconocer el talento. A mí la experiencia me da el saber que ellos hicieron cosas muy locas y en el caso de Cero, para la edad que tiene, más loco todavía, como cómo sabes tanto teniendo esa edad. ¿Cómo te dio la cabeza para entender tantas matemáticas y entender tantos trucos y tantos sheites, palabra que me encanta Argentina? Sí, otra palabra linda. Háblame del concepto, porque es un concepto interesante también, digo, de Tierras Raras. Mira, veníamos... el Nova fue el primero que tuvo una idea como de un concepto primero, que hicimos una broma de los 4 jinetes del apocalipsis y él vino con un concepto de, bueno, 4 canciones, uno por cada plaga, no sé qué, y me gustó... No tanto por ahí la cosa tan apocalíptica, pero sí me gustó la idea de, me vino con un concepto este guay. Como que ya me puso un poco de, vino y sacó la pelota y ya estaba jugando. Dije, ok. Entonces yo le di un par de vueltas y me pareció que las tierras raras, o sea, tierras raras es una palabra que siempre me gustó. En inglés es en singular, es rare earth, es como tierra rara en inglés. Pero al decirlo en castellano, tierras, pienso en planetas también. Siento que cuando digo tierras raras me lleva como a planetas extraños, de alguna manera. Y eso me llevó a Roger Dean, eso me llevó a las tapas de Yes, me llevó a todas las tapas de rock progresivo. Se lo propuse a los chicos, les digo, chicos, tengo esta idea y si les gusta el nombre, siento que la tapa tendría que ir por acá. El Noga, el HD Perra me había hablado mucho de los discos de Pastoral y de toda la movida progresiva de acá también. Empezamos a fallar con la idea de estos grupos yo empecé como a fallar con esta idea de estos supergrupos de los 70, claro, que solo se juntaban porque sí, y que no era como, bueno, este es nuestro proyecto ahora, tipo, ahora vamos a poner todo en esto, y esta es mi vida, no sé qué, no sé, por su hijieco. Sí, era un disco y vemos. Un disco y vemos y 4 shows. Sí, sí. Y eso me gustó y me sedujo y me parecía lindo una manera de también meterlos a ellos en la movida, como no exigirle tanto desde por ahí yo plantear este proyecto o yo poner un poquito más de energía en la grabación y conseguir el estudio y todo eso. Pero al final es un proyecto de los 4, ¿no? Entonces dije, no quiero que ellos se sientan que yo estoy como pidiéndoles ¿entendés? Quería generar una cosa como de juntémonos porque nos gusta lo que hace el otro y creo que así lo llevamos bastante bien. Y también hay mucha referencia a mucha figura argentina, desde Charlie hasta Yerba Brava, hasta el Diego en imágenes. Eso también como me llamó mucha atención. Para mí fue, imagínate, para mí la oportunidad de poder jugar esta carta, que obviamente yo hago música desde España, cuando rapeo me pongo en modo español, porque escribí así de toda la vida, porque me sale así, pero soy consciente que estoy haciendo un trabajo acá, con gente de acá, que vive acá, que está acá, que su vida es 24/7 Argentina, ¿no? Buenos Aires. Entonces para mí la gracia era como vamos a hacer lo que sea de acá. Yo soy el primo que se fue y volvió, pero me gusta que tenga un core de acá. Y parte de eso, por ejemplo, fue buscar un pintor argentino para la tapa. Yo tengo, gracias a Dios, un montón de contactos en España, artistas, diseñadores, pintores, gracias a Dios, casi de los mejores, podría decir, pero era re importante para mí que fuera de acá. Que fuera alguien de acá, una ilustradora, un ilustrador, un pintor, una pintora de acá. Para mí, porque terminaba de cerrar toda la movida, ¿no? Las fotos con fotógrafos de acá, está todo como que... Bueno, Majo es de Venezuela, pero vive acá hace 8 o 9 años, o sea, como que sentía que o sea, como todo, el ideal. Después, si no se consigue, no se consigue, pero... Y ahí fue Mir Nicolás el que nos recomendó a Nicotino, que es una bestia ese pibe, que no, es muy joven y ya tiene cuadros que para mí están a nivel
MoMA, o sea, fuerte el pibe, como surrealismo mágico. Les recomiendo que chequen de verdad su obra porque es uno de los próximos, para mí, de los próximos pintores argentinos contemporáneos. Hay una cosa oportuna de este material nuevo también, de que venís a hacer un disco con los pibes de la escena que la están rompiendo, que están emergiendo y que se están consolidando, en un momento donde se está discutiendo el under y un poco aquello que era nuevo y hoy ya es consolidado, el status quo del que hablábamos, viene una nueva fuerza a removerlo, a ponerlo en duda, a pelearlo, y como pasa siempre cíclicamente en la música, ¿no? ¿Cómo te encontraste con ese dilema, con eso? O sea, creo que ocurrió en paralelo. O sea, de lo que estás hablando un poco lo veo, vivo allá en España, pero bueno, al final las redes y todo eso, y siento que es un poco lo que estábamos hablando un poco fuera de cámara también de los ciclos generacionales, y que es normal, ¿no? Los Beatles fueron la vanguardia y en un momento dejaron de serlo, y así con todo. Y Led Zeppelin, todo fue la vanguardia y dejó de serlo. Pero bueno, Charlie me parece un gran ejemplo. Creo que Charlie tuvo una carrera tan larga, o el Flaco tuvo una carrera tan larga porque constantemente estaban rodeándose de los talentos que a ellos les parecían la cúspide en ese momento, supongo. Lo que a ellos les haría vibrar o les iluminaría las lucecitas. Como... Bueno, pero ahí tienes un lindo ejemplo de Charlie en el sentido de, no sé, él ya era consolidado, ya era un artista consagrado, iba a buscar a Aznar, iba a buscar a Fito Páez, iba a buscar a Calamaro. Y vos decís, si sos técnico de la selección, boludo, descubriste por ahí va. No era por compararme de esa manera, pero de la filosofía bien, claro. De decir, no me junto con uno con otro porque está pegado o no está pegado. Claro. Yo no me junto con uno con otro porque sea famoso o tenga números o no. Yo me junto porque hay un feeling artístico. Y en el caso de Tierras Raras es más profundo. Es que en lo de Tierras Raras es lo que yo llevo esperando 25 años. Es más allá, porque eso es lo que yo hago. Lo que hacen ellos es lo que yo hago exactamente. Ya no es unir mundos o unir conceptos o puentes entre géneros. No, ellos son yo en otro lugar, en otro contexto, ¿no? Pero hacen mi movida. Por eso soy fan, de verdad. Tipo, me pongo los discos de H de Perra, de Nico, de Cero, me los pongo y digo, bien, por fin, sí. Bueno, siempre se te pregunta, ¿no? De vos inmerso en la cultura española y en el movimiento del hip hop allá y cómo estuviste en una época fundacional. Hoy cuando tenés que hacer esa comparativa bueno, de pero fundacional en la etapa que nos corresponde. Que te corresponde, obviamente. Sí, obviamente sí. Bueno, fundacional aporta sí. A nuestro tiempo, digo, sí, porque sí, pero digo... sí, pero a mí me gusta... Sí, gracias, pero... Sí. Pero bueno... Pues la gente como... Claro. Todo el mundo puso su adoquín. Pero digo, si querés, yo también lo divido como en los soportes, ¿viste? Como había una música que tenía que ver con la radio, había una música que tenía que ver con la televisión, y hay una música que tiene que ver con internet y con nuestra forma de consumir, que son totalmente distintas. Muy que correcto, que son esto, lo audiovisual, las plataformas, el SoundCloud, el Napster, y todo lo que fue evolucionando después, y hoy como está... Digo, llevándolo hasta un challenge de TikTok que hoy te dictamina que es un éxito o no. Pero en esa transformación de la que venía hablando es... ¿Vos cómo viste ese proceso? Digo, ¿cómo viste ese proceso de cómo fue cantando? Porque quiero llegar a lo que más me interesa, que es preguntarte cómo ves en la actualidad. ¿Cómo es este proceso actual, que también es muy distinto hacia 2 años atrás o hasta 5 o 10, ni hablarlo? Sí. Siento que los lenguajes, o sea, últimamente como que estaba hablando mucho de eso, de que los lenguajes ya, como que me encanta que estamos en una especie de postmodernismo de la música, en la cual todos los lenguajes están ahí, la gente más o menos entendió un poquito todos los lenguajes, al menos en un conocimiento, hay un término que me gusta que es como conocimiento iceberg, ¿no? Que es como sé la puntita, lo sienten las cosas como para hablar, pero tampoco sé todo, ¿no? En la profundidad. Y a nivel musical, pero no lo digo como algo malo, lo digo como que la gente, como que la información está ahí, la gente consumió lo suficiente de todas las cosas y ya nada es tan nicho. Entonces, una cosa que me encanta, por ejemplo, es todo, o sea, acá pasa mucho porque acá siempre pasó, pero en España está pasando mucho también que los músicos de conservatorio ya crecen con esta música como parte de su vida, entonces ya salen haciendo esta música y aplicando ese conocimiento y se convierten en los productores o artistas o compositores de la nueva generación, ¿no? Aparte de la gente que lo sigue aprendiendo en la calle y el do it yourself, ¿no? Y eso es mágico porque se generan unas... O sea, porque esos pibes vienen con todo el knowledge y el conocimiento musical y toda la data de los acordes y la locura, pero quieren sonar a lo sucio y a lo destruido y a lo low-fi, ¿entendés? Eso me parece maravilloso porque se cierra todo el círculo, ¿no? Es que, a mí la sensación es que,
O sea, cada vez más nos queremos parecer a lo más orgánico, más real posible. Y Sí. a veces lo interesante está de aquellos que dan la vuelta, ¿no? De que hacen toda la academia para después romperla, digo. Sí, pero la vuelta al orgánico, que estoy 100% de acuerdo con vos, y vuelven los instrumentos, y vuelven las guitarras, pero vuelve ya pasado, me refiero, no puede volver como antes, ya vuelve pasado por todo lo que pasó. Claro. Y el audio de esas guitarras, ¿entendés? No sé si viste a McGee en Saturday Night Live hace un par de semanas, es, ok, vuelve el rock, pero todo está tratado y todo es digital y todo ya pasa por el filtro del post-hip hop y de la electrónica y UK, ¿entendés? Como que ya viene como arrastrado el sedimento de todo eso. Eso me parece maravilloso, ¿no? Como que no... pero tuvo que pasar Daft Punk para que pasara Justice, para que pasara Tame Impala, para que aparezca Maggie, ¿no? Como en audio. Hay dos preguntas que quiero hacerte con respecto a la industria, que creo que sos de los pocos con los cuales se le puede plantear este dilema y ver qué pensás, que tiene que ver con algo que nace obviamente como contracultura y nace como algo fuera del sistema, y de repente, como siempre, el sistema agarra y dice, bueno, convences a mucha gente, conmoves a mucha gente, estas son las formas de seguir creciendo, y lo termina absorbiendo. Y termina siendo parte un poco de ese status quo del cual hablamos. ¿Cómo ves esa fricción entre la industria y eso que era contracultura, que pasó también con el rock y con otros, ¿no? Yo personalmente siento que la magia o la diferencia está en el estrato del medio. Entre la industria grande y la máquina y las ruedas y los CEOs y los presidentes y todo eso son lo que son y están acá arriba. Y los artistas están acá. Y para mí la clave, la gran diferencia la marca lo que está en el medio. O sea, la época gloriosa del rap de los 90 en Estados Unidos funcionó por los ARs, por ejemplo. En España ahora están cambiando la generación de AR, yo lo siento. Contale aquí a quien no sabe qué es una R, qué es una R es la persona que está en la disquera, que se encarga de buscar el talento, básicamente. Es como reclutar el talento y trabajar a los artistas, sobre todo en sus primeras fases, como en la transición desde lo que sería el underground a la industria, ¿no? Una R puede ser una persona que va a los boliches a ver a los cyphers, que puede entender. O sea, hay 1000 historias en Estados Unidos de ARs que descubrieron a los artistas que ahora son legendarios, y lo descubrió una R en un bolichito de 30 personas o no sé qué. O los ARs que trabajan el desarrollo de la carrera de los artistas, que saben entender, ok, en la calle se hace así, esto es lo que pasa en el underground, en la industria tenemos unas exigencias, ¿cómo unificamos esos dos mundos? Esa figura para mí son las más importantes, porque son los que traducen lo que o sea, me refiero, al final la gente quiere cosas auténticas. Yo creo que la gente por ahí no tiene la definición técnica, o por ahí no sabe cómo explicarlo, pero siente cuando algo es auténtico y también siente cuando deja de ser auténtico. Claro. No sé cómo se explica, no sé cuál es la ciencia, pero yo lo creo. Yo creo que la gente lo siente, y para mí los buenos AR son los que se encargan de mantener ese equilibrio entre, ok, los jefes me piden esto, el artista necesita esto, ¿cómo encontramos eso? Y cómo usamos las herramientas de la industria. O sea, para mí no hay bien y mal, para mí la industria no es el diablo y la underground, o sea, yo no tengo ese pensamiento, pero no quiero que jodan a la gente, y no quiero que me jodan a mí, no quiero que me caguen, y no quiero que caguen a la gente, o que se aprovechen de la ignorancia de los artistas jóvenes que no, ¿entendés? O que les hagan firmar cosas. Esa es la parte. Entonces, por eso que ese punto intermedio, sin extenderme mucho, siento que es donde hay que apoyar más, que le viene bien a las disqueras tener ARs que sepan de verdad, que a las disqueras les interesa tener ARs que sepan, y a los artistas les interesa a todo, ¿entendés? Esa parte en el medio para mí es clave. No soy anti-industria para nada, y tampoco creo que la industria sea la única manera. ¿En qué momento crees que estamos? Porque, bueno, venimos en Argentina de una explosión, de un movimiento, ese movimiento se consolidó, llegó a estadios, y bueno, toda la energía de lo nuevo trae todo eso, pero después viene la meseta, el mantenerse, esto en transformarse en un Charlie, o en ganarle al tiempo y a la vigencia, ¿no? Es un gran... Lo que estás planteando es curioso, es interesante desde como espectador. Yo te digo, a mí me da mucho reparo hablar de la escena argentina, de toda desde acá, porque yo vivo allá, todo lo hice allá, entonces hablo siempre desde afuera, como espectador. Como espectador me parece que es un momento que creo que es un poco lo que estás dando a entender, ¿no? Como un momento de cambio, como que siento que todo el mundo, creo que lo estábamos comentando antes, siento que todo el mundo siente que es un momento de cambio, que no se sabe hacia dónde ni hacia qué,
pero que es un momento de cambio. Yo creo que intento ser positivo en eso, como que simplemente es eso, ciclos terminan, tiene que haber nuevos artistas, tiene que haber nuevas generaciones. Ahí está el reto para los consolidados de mantenerlo y de desarrollarlo, y lo observaré todo un pochoclo y feliz. Quiero hacerte 3 o 4 nombres propios para que me cuentes un poquito, porque quizás alguno sabe de algunas y de otras no. Bueno, Duki siempre habla de vos y habla que sos su principal influencia y trabajaste con él. ¿Qué te parece él como artista, como persona en esta cercanía que tuviste, no? Mira, el Duco es una bestia de verdad. La primera época que lo conocimos, la época de la mansión, estaban él y todos, me refiero, él y toda esa generación CRO y Neo y Easy, obviamente, otra, pero habrás escuchado miles de anécdotas, ¿no? Pero, o sea, de la manera en la que un cantante se toma 3 vinos y se pone a cantar, ¿entendés? Ellos en una fiesta, en vez de, yo que sé, pones a joder lo que sea, se encierran en una pieza y se pueden hacer free, es como... Y voy a decir, bueno, yo qué sé, 15, 20 mil, no, se le dan. Y te das cuenta que ese es su... Al menos en una época fue su core, digamos, claro. ¿No? Ver eso, ver que no es por algo. No, que no lo estoy haciendo por algo. Bueno, lo ves, te traigo un ejemplo, ¿no? Pero lo ves tipos como Messi, que tienen su partido de fútbol, pero lo ves afuera de la cancha y está con la pelota todo el tiempo. Esa visión túnel, eso fue muy lindo verlo en ese momento y poder ser partícipe como un espectador así, ¿no? Estar ahí como con Javi, con mi hermano Javi Díaz, los dos. Y siempre nos arrepentimos de no filmar nada porque estábamos viviendo, realmente estábamos chilling y estábamos viviendo, ¿no? Pero siempre decimos, mierda, ¿cómo nosotros no grabamos eso, ¿no? Como aparte de nosotros. Pero vos cuando estabas ahí, ¿te das cuenta que sí, eso...? Sí, 100%, no, cada segundo, no, desde el momento que entré en esa mansión dije, mierda, ¿por qué no estoy grabando con Steady esto ahora mismo? Ya tipo, claro. Todo, era todo increíble. Pero el workflow fue muy divertido ver cómo alguien hacía canciones de una, como, ¿entendés? Eso te envalentona, son cosas que supongo que todos los músicos tenemos adentro, pero tenés que ver a alguien. Tenés que ver a alguien tirar desde aquí una línea, yo puedo también, ¿no? Y 100%, ¿no? O sea, de Duco me quedo mucho con eso, con el... No tengo nada, pero me voy a meter en el booth y vamos a sacar de la nada algo y no me importa nada, I don't give a fuck, de verdad. Eso es heavy, la verdad. Y obviamente, insisto, yo a él le debo todo acá. Yo a estar acá y no sé, en un larguísimo porcentaje, y no sé si en el 100%, y muchas de las puertas que a mí se me abren acá se las debo a que él hable de mí en entrevistas, básicamente. Entonces, eso yo no lo olvido y él lo sabe, pero... Hay que agradecer siempre. A mí se me viene siempre la imagen de bueno, León Gieco tenía la canción de Los Alides de Charlie, y cada vez que escucho a alguien hablar de vos, como que es una especie de Los Alides de Dano, porque dicen, no, bueno, yo tomé mucho de Dano, escuché mucho, o le presto mucha atención, que es muy loco eso, la distancia, como la influencia, ¿no? ¿Cómo? Sí, Easy me contaba, por ejemplo, que o sea, Easy es un poco como el que, entre comillas, me descubrió para esa generación. Con el tema de Buenos Aires, y no entendía, como que él siempre dice, como que no entendía como un pibe que no era de acá, estaba hablando de acá, como él no había escuchado, no digo que nadie lo hubiera hecho, pero que él no había escuchado antes, ¿no? Y bueno, cuando ellos hablan, nosotros vimos a Dano y queríamos hacer eso, nada, como cuando ves el diario de hoy y haces todo ese recorrido, es como una semilla que es una locura. Sí, yo te digo, yo simplemente hablo de lo agradecido que estoy por eso, porque eran guachos que estaban poniendo toda su energía y su piel para traer artistas que serían más o menos conocidos acá, pero que ellos querían como que... O sea, no era solo lo quiero traer para mí disfrute, bailar para mí, ¿no? Era como quiero que lo vea la gente, quiero que la gente, ¿no? Y esa cosa de compartir supongo que es lo más lindo de esta cultura. ¿Y qué te pasa eso con un amigo cuando comparís música? Decís, che, escuchate esto, es lo más lindo que descubrí. Si lo disfrutamos solo está bueno, pero si te necesitas como, che, hermano, siempre todos tenemos como amigos distintos a los que le pasamos distintas músicas, ¿no? No tenés uno que le paso más oldies, o le paso más rock, o le paso más movidas. Todos tenemos esa persona a la que le mandamos esos temas, sí. Dos detalles y me concentro en los detalles que no ven nadie. Escribo historias de Madrid y cuento sobre bares. Soy del Ponzón. Con la cara de la comida. Y mira la comida. Y van a ser mi comida.
En tu show, bueno, estuvo Duki, estuviste vos en el show de él en el Bernabéu. Eso fue muy fuerte. Eso fue muy fuerte. Shout out Duki siempre por cuidarme, por tenerme en cuenta, por invitarme a cosas que no tendría por qué mierda invitarme, la verdad. Y el otro día en el show dijo unas palabras que casi me pongo a llorar ahí en el escenario y es un bastardo y lo amo. La primera vez que lo vi fue en Álvarez Thomas, que la había traído el disco en 2015. El Dino llegó, agarró al operador de sonido, le dijo correte, se empezó a pegar el mismo el sonido, empezó a subir, a manejar la máquina, estábamos todos mirando y decía, ¿qué hace esta alienígena? Y mi tema preferido es American Hustle, un amigo que tenemos en común, que lo conocen de chico, le pido que lo cante. Y estaba terminando el show, él tocó American Hustle y me acuerdo que arrancó y empezó, llegamos al cielo. Levantó los brazos y yo dije, me encanta rapear, pero yo no estoy para batalla, yo necesito subirme arriba en el escenario y de verdad. No me quiero poner a llorar porque yo soy re sentimental, pero en serio me cambiaste la vida y yo sé que si estoy arriba en el escenario me lo pongo por vos y muchas gracias, te vemos. Te quería invitar a que, no sé, los argentinos lo conocemos a Duki, pero si tenés que contarle a alguien en España, que obviamente también lo conocen, digo, pero a alguien que no lo conozca, ¿quién es Duki o qué representa para vos Duki? ¿Qué le decís? Mira, te voy a hablar de algo más personal. Yo creo que él es, no sé si la gente es consciente de cuánto le pesan las cosas. Eso es lo que voy a decir. No sé si la gente es consciente de cuánto le pesan las cosas a ese pibe. Creo que la gente es consciente de lo grande que es, pero no sé si pero lo que quiero, o sea, bueno, no sé si lo voy a frasear de otra manera. Lo grande que la gente ve que es, todo ese peso, él lo siente arriba de él. Eso es lo que voy a decir. Y para mí lo hace humano, eso es lo que lo hace humano. Porque si no estaría, porque perfectamente podría estar en la estratosfera, como decía Menem. Claro. Y con derecho aparte, te ganaste vivir en la luna. Pero ese pibe está en el suelo y siente el peso todos los días. Bueno, un poco lo que hablaba de lo auténtico, ¿no? Eso sigue estando. Yo lo creo. No vivo en su piel, pero cuando estoy con él, yo veo una persona que está acá y que es muy consciente todo el tiempo de todo. Hay una pregunta que me quedó de la otra vez que hablamos, que aquella vez que te traen, que Easy te trae... Con 15 años. Con 15 años, que después me lo puse a pensar. Una cosa es, qué bueno Easy lo trajo, cómo la vio, cómo eso influyó en él, pero... Después me lo puse a pensar desde tu perspectiva, de que un pibe de 15 años te llame y vos digas, ok, voy. Muy fuerte, muy fuerte. Lo peor de todo es que fue a través de un amigo mío de Almagro, el Gordo Manson, que no lo veía yo hace 10, o sea, en ese momento no nos veíamos hace 10 años u 8 años por ahí. Y que es un pibe que siempre estuvo en la música, pero yo, o sea, para mí, un pibe que venía de la electrónica. Él me hablaba siempre del Sonar y decía, que algún día vamos a ir al Sonar, hermano. Y yo, sí, sería increíble. Un pibe que estaba re en la electrónica y la vida, conocí a gente en Almagro de la movida de cuando empezaron los movimientos del freestyle, las cosas en las plazas, no sé qué, y supongo que, o creo recordar que él tomó un poco la figura de bueno, un adulto que pueda gestionar, porque o sea, sí estaba ahí con el movimiento, pero ¿quién le va a dar un sobre con plata a un nene de 15 años? ¿Entendés? ¿Quién puede pagar? Claro, y no sé, raro, che, ¿dónde están tus papás? ¿No? No está un adulto responsable, ¿no? Entonces creo que mi amigo Manson ocupaba un poco ese lugar, aparte de, obviamente, lo que le ayudaría en ese movimiento y demás, ¿no? Pero me acuerdo que como las primeras frases fue eso, no, estoy ayudando a este pibe, no sé cuándo, porque tiene 15 años y alguien tiene que cobrarlas. Entonces ya del lado de que estuviera él me dio como una confianza nostálgica, como medio curiosa, y cuando lo vi ahí sí que, bueno, era igual de alto que es ahora, pero era un pendejo y fue como, vos estás haciendo toda esta movida, ¿no? Muy fuerte. Y otra cosa que el otro día como que me recordó él, fue, o sea, que no es que él solo me trajo, sino tipo, él, digamos, descubrió mi música. Y obviamente como yo rapeo con acento español y todo, y él dijo, ¿y este pibe es de España? ¿Por qué está hablando de Buenos Aires de esta manera? Y no entiendo nada, ¿por qué habla de Buenos Aires así? Y hay un video en Buenos Aires y es un pibe gallego, no entiendo nada, ¿por qué? Y entonces ahí empecé a escuchar, y bueno, en el momento en el que él habrá pensado en traerme para acá, dijo, ok, pero no tiene público acá. Entonces él me cuenta que él empezó a plagar a full en los grupos que tenían en Facebook, no sé si el que era el quinto ya o lo que fuera, y empezó a plagar a full como a todo su círculo, tipo, escuchen a este pibe. O sea, que realmente ahí sí le debo mis primeros oyentes y mis primeros tickets reales. O sea, fue gente que probablemente me descubrió a través de él diciéndole, escucha a este pibe. O sea, muy fuerte el trabajo que hizo Alejo, es loco, la verdad.
muy fuerte. Me voy a otro que también me parece como que no sé si mucha gente lo sabe, el que está por ahí muy metido en la música sí, pero tu cruce con Lali, por ejemplo. Que viendo los laburos que hiciste con ella, es como también para ella es un quiebre en su música de otro tipo de canciones y también me imagino para vos un desafío agarrar una 100%, popstar, digamos, 100%, y laburar, ¿no? 100%, sí. Lo primero ahí, gracias a Mato, que fue el que me colocó literalmente, me dijo, vos acá. Y yo le dije, ¿en serio? Sí. Y dijo, ok, listo. Si usted lo dice. Y obviamente ahí ella, que es una jefa increíble con la energía mejor sintonizada del planeta, y Mauro de Tomaso, que realmente era el productor que está a cargo de todo el proyecto, digamos, y que me dio el espacio a mí para proponer ideas, me dio el espacio para jugar y hubo, sí, fueron como 4 o 5 días muy lindos. Salieron 2 temas muy buenos. Diva fue el primero, que ya era un beat que había hecho yo con Lex, que la progre es la que es, y era mucho más R&B, TLC, era más Janet Jackson, era más esa esencia, y Mauro fue el que dijo, che, y si lo llevamos a Max Martin, que es el productor de Britney, y de Backstreet Boys y de NSYNC, ese sonido, pero y de los primeros singles, hablo de más del 97, que era como era como obviamente pop, pero todavía la raíz R&B era muy fuerte, ¿no? Y cuando dijo eso fue como, me encendió dije, ahí fue un reto porque yo nunca había intentado evocar ese mood, pero lo tengo el registro, ¿no? Y fue como, ok, veo tu apuesta, vamos a jugar a esto. Y acá obviamente a Lali le encantó y Disciplina, ¿no? Sí, no, increíble. Disciplina y Diva, que fueron dos hits increíbles. Y hay un compositor más que estoy pensando que se me fue el nombre, pero ahora lo diré. Que también, o sea, fuimos 4 en el team y salieron unos temas increíbles. Sí. Hay una más que te quiero nombrarte, pero también con el ánimo de cuando uno va surciendo como esa historia y ve esa red, como decir, che, bueno, el tipo estuvo acá, y como que se va haciendo. Y estoy hablando de España con Zetangana, ¿no? Digo, que también, es un disco que va a quedar en la historia, o lo que hizo con el madrileño, pero tu laburo con él, en todo ese proceso anterior y demás, me parece que también, como estar en el lugar indicado en el momento indicado, ¿no? Un poco ese chiste. Sí, Pucho también a su manera, siento que hizo una labor también un poco de devolver también a su, ¿no? Como de usar su poder o la situación para hacer cosas que obviamente tenía ganas y respetan nuestro laburo, pero también siento que es su manera de... Yo lo agradezco de esa manera. O sea, quiero decir que tanto él y la gente de Sony en ese momento que confió en mí, él que era el jefe de video en Sony, que era vecino mío en ese momento también, ¿no? Y obviamente que él me puede proponer, pero si Pucho decide elaborar con nosotros, obviamente es porque... Pero que no le faltan opciones, es lo que quiero llegar, ¿no? Y no le faltarían en ese momento los mejores filmmakers de España o productoras gigantes con un montón de personas, ¿no? Y esos gestos yo, no sé, los valoro y siempre supongo que, sobre todo con gente que es autosuficiente como es él, ¿no? Y que no necesita nada de nadie y lo valoro mucho y ya te digo, no muchas veces que dicen, no, y nunca van a volver a trabajar y es como, bueno, yo qué sé, no importa. O sea, para mí me refiero, el gesto es el gesto y ya está, y la magia está y la vida es así, pero yo siempre estoy muy agradecido, sobre todo porque cuando conoces a la gente en lo personal y ya hubo intercambios personales, no hace falta nada, está todo bien. Y si tuviste aprecio por mi música como yo tengo por la tuya en un momento, ya está. Claro. Pero cuando alguien te pone para un laburo y te deja desarrollar tus ideas y te dan presupuestos y te dan equipo de personas o la posibilidad de tener equipos de personas, y siento que hay un poquito de subtexto también ahí, más allá de simplemente es un laburo, ¿no? Es claro. Como toma un poquito de poder también, ¿no? Y eso lo valoro siempre. ¿Qué venís a buscar cuando venís acá? Familia, lo primero, familia. Casa, arrope, mi viejo, mi vieja, mi hermana, mi sobrino, mis sobrinas, la casa de mis abuelos, eso, lo primero. Eso es lo primero. Después un montón de otras cosas hermosas, pero lo primero que pensé cuando dijiste es eso, es lo que no tengo allá. Hay una cosa que nunca te escuché hablar y sobre una canción que también tenés, que es un amigo, Sterla. Sterla, rest in peace. ¿Qué puedes contar de él? ¿Por qué hasta le hiciste una canción? El otro día estuvo Silvia, su mamá, en el show y como cada vez que la veo es hermoso y me emociono y tengo que aguantarme ahí, romperme, pero nada, ya habrá Silvia, que es una genia, que siempre está ahí, que mantiene viva la memoria de Mati y nada, un hermano de
Almagro, que vivió a full, que vivió su vida intensamente, que pintaba graffiti con, digamos, 14 años y tengo miles de recuerdos y corriendo por los techos y todo, y miles de anécdotas. Aparte yo venía, para mí cuando yo tenía 14, 15 años, venía acá y era como... Por ello en España me mudaba mucho, yo nunca pasé más de 2 años en la misma escuela, ya sea por mudarnos o por cambio de etapa, pero siempre me fui cambiando mucho de escuela y todo. Entonces, mis amigos de Almagro eran como lo estable de alguna manera también, era como, bueno, por ahí ya cambio de escuela o me mudo, lo que sea, pero acá vuelvo y están los pibes de Almagro y está todo sigue en su lugar, ¿no? Y Mati, aparte era muy gracioso, tenía un sentido del humor increíble, súper rápido, con todas las contestaciones en berretines así veloz y bueno, la vida se lo llevó, pero lo recordamos siempre y cuando nos juntamos nos emocionamos siempre por Mati y un amor para él, grande. Siempre que nos cruzamos, siempre me terminás contando alguna historia con la que estás copado. ¿Con qué estás copado ahora? Un montón de cosas. ¿Qué te puedo contar así interesante? Bueno, mira, me traje algo GoPro de España, entonces es siempre la excusa para pasar por Buenos Aires y hablar de la arquitectura y todo, y justo ahora, cuando me bajé del Uber, vi que te conté antes, hay una cosa que pasa en Buenos Aires, que es que muchas casas están firmadas por el arquitecto. O sea que en España, sí, una casa de Gaudí, ponele, pero no es normal. Vas a la casa Martínez. de tu tía y está firmada por el arquitecto, la casa de tu abuela, yo qué sé, y eso es muy común acá en Buenos Aires. Entonces, con los años y aprendiendo amateur, obviamente, la arquitectura y los estilos y no sé qué, te vas dando cuenta, ok, y cada firma corresponde el estilo de letra con el estilo arquitectónico y van cambiando, y unos, como decías, están grabadas y otras son en relieve y otras tienen metal, no sé qué, distintos materiales, y en un momento tuve un flash y dije, un día tuve un trip como que ir por Buenos Aires es como ir por un SoundCloud de arquitectura, y cada firma es el tag del productor, porque son géneros distintos, entonces vas viendo como estilos y el nombre y podés googlear. O sea, podés como entrar al perfil del productor, o sea, es lo mismo, ¿no? Es como un SoundCloud de arquitectura. Y hoy justo me bajé del coso, vi una firma, estaba haciendo una foto y de repente escucho, ¿vos qué haces acá? Y estaba Yesan en el auto atrás, escuchando un tema mío, aparte, o sea, loquísimo. Mirá. ¿Dónde vas, hermano? No, voy a una reunión, no sé qué, dale. Casualidades de la vida por pararme a hacer una foto a una firma de arquitectura, así que... estos días han sido mucho de paseo arquitectónico por Buenos Aires. Aprovecho por si hay algún inversor viendo. ¿Qué idea tenés que tenés ganas, pero no puedes hacerlo por lo grande que Un que documental... no, perfecto, gracias por la pregunta. Quiero hacer una película sobre Buenos Aires a través de Nueva York. Creo que todo el mundo conoce Nueva York sin haber estado. Creo que cualquier persona que haya visto media película, media serie o medio video puede prácticamente dibujarte el skyline de Nueva York. Y tiene data residual de la ciudad de Nueva York y mucha gente fuera del mundo ahí no sabe mucho de Buenos Aires, y creo que son dos ciudades hermanas que lo fueron en paralelo durante mucho tiempo, que fueron diseñadas con una misma filosofía muy parecida por gente, prácticamente la misma gente en el mismo momento. El planteamiento de las ciudades, entonces me parece como es como una especie de oda a dos de los lugares, de mis 3 lugares del mundo, que es España, Buenos Aires, y Nueva York sería la Meca para mí, como para un musulmán la Meca. Para mí obviamente la Meca es Nueva York. Pero contame puntos que unan. Mira, te hablo de algo muy claro. Te dije, fuimos a ver un show en el B.B. King en Broadway. Salí del show entre medio del telonero y el principal a fumar un pucho a la puerta. Y la sensación, mirando al suelo, esa sensación, viste, de lo que ves en el costado de tu ojo y la visión espacial y eso, el ancho de la vereda, el tamaño que había hasta la siguiente vereda, el ancho de la otra vereda, el tamaño de todo era estar en Corrientes. Exactamente, pero tipo... como instintivo, como podrías cruzar con los ojos cerrados y sé cuántos pasos tengo que hacer para llegar al otro lado y todo. La única diferencia es que en Nueva York hay un siguiente nivel, viste como los fondos del anime que son como capas, bueno, ahí hay un siguiente fondo que es el de los super rascacielos de 200 pisos, sí. Pero los primeros 2 niveles son iguales. Cómo está diseñada la ciudad cuadriculada, la ciudad con el orden. Nosotros tenemos lo de 100 números por cuadra, ellos tienen las cuadras por número, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, con la cinta no sé cuánto. Son ciudades que se hicieron un poco lienzo en blanco también, ciudades planas también las dos. Ciudades que puedes ir en bicicleta. Yo en Madrid no agarro la bici nunca, es un cuadro mi bicicleta en Madrid, está colgada en la pared. O sea, como en mi casa es una cuesta así. O sea, por poder puedo, pero no puedo ir a una cita, no puedo ir a una reunión, no puedo ir a nada formal porque llego todo chivado. Entonces, acá yo me voy a Liniers a ver a mi viejo en Versalles, a ver a mi viejo en bici, voy al microcentro, tardás,
Pero Claro. si vas paseando, llegás. Bueno, también hay mucho argentino en Nueva York, no hay mucha historia también argentino en Nueva York, de los Gardel que se conocen y otros subterráneos que Sí. están por abajo, ¿no? Y yo qué sé, si digo fast food, en el mundo entero, ¿qué me dice la gente? Hamburguesas y panchos. Acá tenemos las minutas. Claro. Y tenemos las mesas de Dorapa, ¿entendés? Y el concepto de la vida rápida, y el concepto de los con sombrero y no sé qué. Tenés como, durante 40 años Nueva York y Buenos Aires estaban en paralelo y nadie habla de eso y yo quiero hacer una película sobre eso. Bueno, la quiero ver. La última pregunta que tengo es, ¿para vos dónde está la magia? Para mí no está la magia. En el amor. Realmente. Si hablamos de arte, en el amor que le puso alguien a ese arte o en el amor que le pone uno mismo a ese arte. Después pensé en primero pensé en el amor, después pensé en el misterio. Ahí está, no sé. Elijan la que quieran. El amor o el misterio. Gracias. Gracias, chicos, de verdad. Un placer.